Muchas gracias. Buenas tardes, señor expresidente, compañeros diputados. Vamos a ver, el diputado Pedro Muñoz, en su participación anterior, introduce un tema que es de mi interés. Y don Pedro ciertamente nos habla de que para julio del 2017 el canje de la deuda era bueno, es decir, que los mercados estaban estables y que se podía colocar con alguna tranquilidad. Y don Pedro también nos dice que le llama poderosamente la atención que un mes después el presidente, o sea, don Luis Guillermo Solís, en cadena de televisión nos habla de crisis. Crisis es una palabra ciertamente pesada, no es cualquier palabra. Tiempo, vamos a ver, hasta ahí todo iba bien, pero en ese momento en el que el presidente nos habla en cadena de crisis, al mismo tiempo el Ministerio de Hacienda tenía la colocación de bonos de deuda interna. Eso representa un impacto sin duda en el sistema de la colocación de esa deuda interna. Eso, para que nos entendamos, es como que yo vaya al banco y les digo, necesito que me presten plata, pero estoy quebrado. Sí, ciertamente no me van a dar plata, por lo menos al nivel que yo pretendo. Eso produce sin duda que bajen los precios, que suban los rendimientos, que baja la confianza, que suban las tasas de interés. Pero el principal impacto lo empezamos a tener en este próximo, o en este presupuesto de este año, en el 2018, porque la palabra crisis generó una curva aproximada de un 3.1, que deja de percibir el gobierno o que tiene un impacto, digamos, en la percepción que buscaba la colocación de ese dinero. Para que estemos claros, más o menos 31 millones de dólares de cada 1.000 millones. Para que estemos más claros aún, Pedro Muñoz, la ministra de Hacienda, ahorita que tiene pretensiones de colocar 1.500 millones, la curva que provocó la palabra crisis representa 46 millones y medio por año, es decir, que en los 10 años en los que se pretenden colocar esos 1.500 millones actuales, el país tendría un impacto en las finanzas públicas de 465 millones de dólares aproximadamente. Eso generó la palabra crisis en una cadena de televisión, señor presidente. Tengo 3 preguntas sobre ese tema. ¿Existió crisis realmente, señor presidente? ¿Valía la pena hablar en cadena de televisión en el momento en el cual se estaban colocando bonos? ¿Está consciente, señor presidente, de que sus manifestaciones produjeron un daño a las finanzas públicas de al menos una curva de 3.1%, que son muchos millones de dólares? Y que a partir de ese momento Hacienda no va a poder colocar en menor precio que lo que ya estaba establecido. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor diputado. Le agradezco su intervención. Creo que la argumentación suya de centrar todo lo que acá es después de esa cadena de televisión a la palabra crisis, pues puede resultar quizá no muy precisa. Nuevamente insisto que la crisis a la cual aludí, que existía porque estaban secos los mercados internos para recoger los dineros que necesitábamos para el funcionamiento adecuado del Estado, no tiene que ver con el buen pago que hacíamos y la colocación de bonos y todo lo que estábamos haciendo en el exterior. Son 2 temas que hay que ver de forma separada. Pero en todo caso, reitero que si mis palabras en esa cadena hubiesen generado ese descontrol tremendo que se alude, no habríamos recibido ofertas por 3.700 millones de dólares al final del año. Costa Rica tenía y sigue teniendo una credibilidad muy alta en los mercados internacionales. Entonces, había que preservar eso, y la preservación de eso se tenía que hacer a partir de un decreto en donde Costa Rica se comprometía a seguir pagando como primera prioridad nuestras deudas en el exterior. Así es que existió una crisis. Bueno, evidentemente la había porque no estábamos durante junio y julio teniendo capacidad de recoger dinero en los mercados internos.
¿Se hizo un daño como el que usted menciona? No, no se hizo porque, como lo acabo de decir y lo señalé anteriormente, recibimos ofertas hasta por 1.700 millones de dólares. Y por lo tanto, ¿cómo se maneja, cómo se gestiona esto? Cada vez con más dificultad, efectivamente, pero no por el uso del daño, el daño de una palabra como crisis en una cadena en agosto del 2017, sino como el efecto acumulado de más de 15 años de no tomar decisiones. Pero ¿a qué atribuye entonces el cambio de una curva ascendente por lo menos de un 3.1 después de la cadena de televisión? Bueno, mire, es el análisis, el análisis específico que se puede hacer de esas, lo harán los técnicos. Yo lo que sí puedo decir es que Fitch señala que las subastas de junio y julio se frustraron. Fitch había dicho a los mercados que Costa Rica estaba en un punto crítico, y fue precisamente la perspectiva de riesgo que varió en el riesgo internacional lo que aumentó las tasas de interés. O sea que no necesariamente eso está relacionado con una cadena, tiene que ver con los resultados generales del mercado internacional. Fue bien empleada entonces la palabra. Teníamos crisis realmente, señor presidente. ¿Valía la pena tomar el riesgo de emplear esa palabra a sabiendas de que había una colocación que se estaba haciendo en el mercado nacional? Mire, cuando había problemas de resolver los problemas en las subastas en 2 meses, yo creo que sí hay que hablar de esa crisis.